Mis queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a una clase más del Evangelio de Doctrina y Convenios con el hermano Andrés Hernández, aquí en Edificados en Cristo Sur. Esta semana me complace compartir con ustedes el estudio que corresponde del 29 de septiembre al 5 de octubre, que lleva por título "Es tu casa, lugar de santidad", y que corresponde a las sesiones 109 y 110 de Doctrina y Convenios. Estas sesiones son bien especiales porque enmarcan y constituyen la dedicación del templo de Kirtland, el primer templo de esta última dispensación de los tiempos. Y quisiera empezar analizando o leyendo la parte introductoria de la clase en el manual de Ven, Sígueme, que dice lo siguiente: las puertas del templo de Kirtland no debían abrirse sino hasta las 8 de la mañana del 27 de marzo de 1836, pero los santos que esperaban asistir a los servicios de dedicación comenzaron a formar fila ya desde las 7 horas. Se requirió un lugar adicional para el excedente de asistentes y luego una segunda sesión a fin de dar cabida a todos. Y no eran solo los vivos quienes estaban ansiosos de estar presentes. Varios testigos vieron ángeles dentro del templo e incluso sobre el techo durante la dedicación y después de ella. En verdad parecía que las huestes del cielo habían venido a cantar y gritar con los santos de los últimos días el himno "El Espíritu de Dios". ¿Por qué hubo un entusiasmo tan grande en ambos lados del velo? Después de siglos había una casa del Señor de nuevo en la tierra. El Señor estaba cumpliendo su promesa de investir a sus santos con poder de lo alto. Y aquello, declaró él, era solo el principio de la bendición. La época en que ahora vivimos, con la aceleración en la obra del templo y las ordenanzas disponibles a millones de los vivos y los muertos, tuvo inicio en Kirtland, cuando el velo del mundo se vio descorrer. Bien, hermanos, interesante entonces poder analizar el valor que tuvo este acontecimiento en la tierra. Quisiera que empezáramos con una pregunta: ¿de qué manera el templo ha influido en nuestras vidas? ¿O de qué manera el templo puede influir en nuestras vidas? Piensen por un momento, ustedes, hermanos, que ya han ido al templo, que ya han hecho convenios, ¿cómo ha llegado el templo a influir en sus vidas? Y los que se están preparando para asistir al templo, ¿cómo podría el templo influir en sus vidas? Bien, hermanos, entonces quiero también leer un poco acerca del contexto histórico de lo que ocurrió en esa época, o algunos aspectos que me parecieron relevantes, porque además de los enormes sacrificios personales que hicieron los santos, gastaron entre 40 y 60 mil dólares en esa época en la construcción del templo. Pero precisamente por haber estado dispuestos a sacrificarse, el Señor derramó sobre ellos grandes bendiciones. Desde el 21 de enero hasta el 1 de mayo de 1836, probablemente haya habido más santos de los últimos días que tuvieran visiones, presenciaran diversas manifestaciones espirituales extraordinarias que en cualquier otra época de la historia de la Iglesia. Los miembros vieron mensajeros celestiales en por lo menos 10 reuniones, y en 5 de ellas hubo varias personas que testificaron haber visto al Salvador. Muchos tuvieron visiones, algunos profetizaron y otros hablaron en lenguas. Una de las reuniones más importantes que hubo en el templo de Kirtland fue la del jueves 21 de enero de 1836. El profeta escribió esto sobre lo que ocurrió al anochecer: a la luz de las velas me reuní en el templo con la presidencia en la sala de clases del oeste, con el fin de realizar la ordenanza de ungirnos con aceite santo. Le pusimos la mano sobre la cabeza a nuestro anciano padre Smith e invocamos las bendiciones del cielo. Los cielos nos fueron abiertos y vi el reino celestial de Dios y su gloria. Vi el refulgente trono de Dios. Vi las hermosas calles de este reino, las cuales parecían estar pavimentadas de oro. Antes de que la visión desapareciera, José Smith vio también profetas en el reino celestial. Después vio a los 12 apóstoles que acababan de ser nombrados, juntos de pie en un círculo, muy cansados, con la ropa andrajosa y los pies hinchados, y Jesús en medio de ellos, pero ellos no lo vieron. Muchos de mis hermanos que habían recibido conmigo la ordenanza del lavamiento y la unción también vieron gloriosas visiones. Los ángeles lo ministraron y a mí también, y el poder del Altísimo descansó sobre nosotros. Todo el edificio estaba lleno de la gloria de Dios y exclamamos: Hosana a Dios y al Cordero. Algunos vieron la faz del Salvador, porque todos estuvimos en comunión con la hueste celestial. José Smith vio a su hermano Alvin en el reino celestial.
lo cual le asombró porque Alvin había muerto antes de que se restaurara el Evangelio. Junto con la visión, el Señor reveló también este principio de la misericordia. Todos los que han muerto sin el conocimiento de este Evangelio, quienes lo habrían recibido si se les hubiese permitido permanecer, serán herederos del reino celestial de Dios. Además, el profeta se enteró de que todos los niños que mueran antes de la edad de responsabilidad se salvan en el reino de Dios. Algunas de las experiencias más memorables que ocurrieron en el templo tuvieron lugar el día de la dedicación, el 27 de marzo de 1836. Cientos de santos de los últimos días fueron a Kirtland con la expectativa de las grandes bendiciones que el Señor había prometido conferirles. La mañana de la dedicación, desde muy temprano cientos de personas se congregaron en las afueras del templo con la esperanza de asistir al servicio dedicatorio. A las 8 se abrieron las puertas y la primera presidencia ayudó a acomodar a la congregación de casi 1000 asistentes, pero hubo que dejar a muchos afuera, después que los líderes de la iglesia tomaron asiento en los estrados y bancos que habían en ambos extremos de la sala, y que todos los lugares disponibles se hubieron ocupado. Se cerraron las puertas. Afuera quedó una multitud de cientos de otras personas, incluso muchas que habían hecho grandes sacrificios por la construcción del templo y habían recorrido largas distancias para asistir a la dedicación. Comprendiendo la desilusión de esos miembros, el profeta dio instrucciones de que se llevara a cabo otra reunión para ellos en la escuela cercana. El servicio de la dedicación se repitió el jueves siguiente para que ellos lo disfrutaran. Después que el coro cantó un himno, el presidente Sidney Rigdon habló durante 2 horas y media, explicando que el templo era un edificio exclusivo entre todos los demás del mundo, porque se había construido de acuerdo con la revelación divina. Hubo un breve intervalo y luego se realizó el sostenimiento de oficiales de la iglesia. El punto culminante del día fue la oración dedicatoria que el profeta había recibido ya por revelación. En ella expresó gratitud a Dios por sus bendiciones y suplicó al Señor que aceptara el templo que se había construido en medio de gran tribulación, a fin de que el Hijo del Hombre tenga un lugar para manifestarse a su pueblo. Rogó que se cumplieran las bendiciones prometidas al principio cuando el Señor les había mandado construir el templo, y oró para que fueran bendecidos los líderes de la iglesia, los miembros, y que se cumpliera el prometido recogimiento de los restos esparcidos de Israel. Esa oración fue el modelo para las oraciones dedicatorias de los otros templos. Después de la oración, el coro cantó El Espíritu de Dios, que había sido escrito por William W. Phelps, especialmente para la dedicación. Luego se bendijo la Santa Cena y se repartió a la congregación. José Smith y otras personas testificaron haber visto mensajeros celestiales en el servicio religioso. La reunión de 7 horas llegó a su fin con la congregación, que se puso de pie para la aclamación sagrada del grito de Hosana, Hosana, Hosana a Dios y al Cordero. Amén, amén y amén, repetido 3 veces. Elisa R. Snow comentó que la aclamación tuvo tal potencia que parecía suficiente para levantar el techo del edificio. Bien, mis queridos hermanos, entonces consideré que era prudente que pudiéramos tocar un poco sobre esa parte histórica. Ahora quisiera que entonces pasáramos a la sesión 109 y pudiéramos leer algunos de los versículos bajo la invitación de que deben de leerla muy minuciosamente en sus casas, escudriñarla. No voy a poder leer todos los versículos que corresponden a las sesiones 109 y 110, sin embargo trataré de leer algunos y comentarlos, y espero que me dejen sus comentarios allí, su complemento con su conocimiento sobre aspectos importantes que quizás ustedes consideren que debía haber mencionado y no lo haya hecho, ¿no? O en cuanto a las cosas que diga. Bien, hermanos, entonces leamos un poco. Quiero que empecemos, recordando que esta oración se hizo el día 27 de marzo de 1836. Ya estaba escrita, el profeta la había recibido por revelación. De hecho, todas las oraciones de los templos están previamente escritas, pero han sido dadas por revelación. Así que esto corresponde a la oración dedicatoria. Y bueno, quisiera empezar desde el versículo 4, en donde el profeta José me dice: y ahora te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de tu seno, en cuyo nombre solamente puede administrarse la salvación a los hijos de los hombres, te pedimos, oh Señor, que aceptes esta casa, la obra de las manos de nosotros, tus siervos, la cual nos mandaste edificar. Porque tú sabes
que hemos hecho esta casa en medio de gran tribulación y de nuestra pobreza hemos dado de nuestros bienes para construir una casa a tu nombre, a fin de que el Hijo del Hombre tenga un lugar para manifestarse a su pueblo. A mí siempre me ha llamado la atención la forma en que el profeta José Smith oró. De hecho, me llama mucho la atención la forma en que los profetas oran. Y si bien encuentro diferencias en la forma en que ellos hablan u oran, también hay similitudes en la forma en que lo hacen y cumplen los parámetros que nosotros conocemos de cómo se debe hacer una oración. Sin embargo, hablando en cuanto a estos dos versículos, el 4 y el 5, me llama la atención cómo el profeta le pide algo a Dios, pero él le da razones para que lo pueda conceder. Él le dice, bueno, necesitamos esta bendición, pero te la pedimos y considero que nos la debes conceder porque hemos hecho esto. Y yo siempre he considerado que uno siempre debe darle razones a Dios para que Él le pueda bendecir. Uno siempre debe dar motivos para que Él le pueda bendecir. Y la mejor forma es haciendo lo que Él les ha mandado, o Él nos ha mandado. En sesiones pasadas hablábamos de cómo el Señor incluso había permitido que ellos fueran afligidos a causa de que no habían tenido en importancia el mandamiento que les había dado de establecer una casa. Pero en esta oportunidad ya lo habían hecho. Habían estado al menos 3 años trabajando y haciendo grandes sacrificios, invirtiendo mucho dinero. Hablábamos hace un momento de aproximadamente $60,000 en la época, que era mucho dinero, grandes riquezas para construir una casa a nombre del Señor. Y lo que le daba gran valor era que había sido edificada en medio de la tribulación, en medio de la persecución. Por consiguiente, el profeta José Smith destaca la razón por la cual el Señor debería aceptar esa casa. Ahora quisiera que leyéramos entonces a partir del versículo 6, porque también hay algo importante allí, y dice: y en vista de que has declarado en una revelación dada a nosotros, en la cual nos llamas tus amigos, diciendo: convocad vuestra asamblea solemne como os he mandado. Quisiera en este momento aquí, hablando de lo que es una asamblea solemne, compartir un video con ustedes. Vamos a ver ese video en donde el mismo presidente Nelson nos explica, y volvemos en un momento. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, al conmemorar la primera visión que tuvo José Smith del Padre y del Hijo, sentimos que sería apropiado regocijarnos juntos al participar en la exclamación de Hosana. La primera vez que se hizo esta exclamación sagrada en esta dispensación fue en la dedicación del templo de Kirtland el 27 de marzo de 1836. Hoy lo hacemos en la dedicación de cada templo. Es un tributo sagrado al Padre y al Hijo, que simboliza la reacción de la multitud cuando el Salvador hizo su entrada triunfal a Jerusalén. También reafirma lo que el joven José experimentó ese día en la arboleda sagrada, que el Padre y el Hijo son dos seres glorificados a quienes adoramos y alabamos. Ahora les mostraré cómo hacer la exclamación de Hosana. Al hacerlo, invito a nuestros colegas de los medios de comunicación que traten con dignidad y respeto esta sagrada observancia. Cada uno de los participantes toma un pañuelo blanco y limpio, lo sostiene de uno de los extremos y lo agita mientras dice al unísono: Hosana, 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 a Dios y al Cordero, repitiéndolo 3 veces, seguido por Amén, Amén y Amén. Si no tienen un pañuelo blanco, pueden simplemente agitar la mano. Hermanos y hermanas, los invito a ponerse de pie y participar en la exclamación de Hosana, tras lo cual se cantará el himno de Hosana y el Espíritu de Dios. A la señal del director, por favor, únanse para cantar el Espíritu de Dios. Hosana, 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 a Dios y al Cordero. Hosana, 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 a Dios y al Cordero. Hosana, 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 a Dios y al Cordero. Amén, amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, entonces
Después de considerar el grito de Osana, el cual se repite 3 veces, como bien lo indicaba el presidente Nelson, quiero que sigamos leyendo en el versículo 7. Y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Organizaos, preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa. Sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. Entonces allí el profeta está citando el mandamiento que el Señor le había dado y está mostrando cómo había sido cumplido. En el 9 dice, para que vuestras entradas sean en el nombre del Señor, vuestras salidas sean en el nombre del Señor, y todas vuestras salutaciones sean en el nombre del Señor, con las manos extendidas hacia el Altísimo. Y ahora, Padre Santo, te rogamos que nos ayudes con tu gracia a nosotros, tu pueblo, al convocar nuestra asamblea solemne, a fin de que se haga para honra tuya y para tu divina aceptación. A mí me gusta mucho cuando el Señor dice que tus entradas sean en el nombre del Señor, tus salidas sean en el nombre del Señor. Hermanos, y no solo el ir al templo, todas las cosas que hacemos en esta iglesia son en nombre del Señor. Y pregúntense esto, hace un momento les decía yo al iniciar, ¿de qué manera el templo ha influido en sus vidas? ¿O de qué manera puede influir si todavía no han ido? Piensen en esto, ¿cómo pueden ser nuestras entradas en el nombre del Señor y nuestras salidas? En una clase pasada yo mencionaba que nosotros no podemos estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana dentro del templo. De hecho, la mayor parte del tiempo estamos fuera del templo. Y es lo que la forma normal de la vida, ¿no? Estamos en nuestras ocupaciones. Entonces, ¿cómo nuestras entradas pueden ser en el nombre del Señor y nuestras salidas? Y pensaba yo, bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de entrar dignamente al templo, de prepararnos para entrar. Pero también tenemos la responsabilidad de que cuando salgamos del templo, salgamos manteniendo esa misma dignidad. Que no se nos olvide al salir quiénes somos. Que en la esquina ya no recordemos acerca del espíritu bonito que traíamos del templo y cómo podemos llevar ese espíritu a nuestro hogar, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, a todas las personas que se relacionen con nosotros. Y ese es nuestro deber. Y así es como nuestras salidas pueden ser en el nombre del Señor. Cuando nosotros nos esforzamos por guardar los mandamientos de Él, por cumplir con esos mandamientos, y por conservar ese espíritu del templo y llevarlo a toda la tierra para que salemos la tierra, ¿no? Porque la sal tiene sabor y ese sabor debe ser llevado a cada rincón de la tierra. Y ese es el espíritu del templo, que es un espíritu de amor, de poder, de cercanía con Dios. Y en el 14 leemos, y concede, Padre Santo, que todos los que adoren en esta casa aprendan palabras de sabiduría de los mejores libros, y que busquen conocimiento tanto por el estudio como por la fe, así como tú has dicho. Y en el 21, y cuando tu pueblo transgrediere, quien quiera que sea, se arrepienta cuanto antes y vuelva a ti y halle gracia ante tus ojos, y seanle restauradas las bendiciones que tú has decretado, que se derramen sobre los que te reverencian en tu casa. A mí me encanta esta escritura porque nos habla claramente de cómo incluso el templo hace parte de nuestro arrepentimiento, cómo hace parte como de ese momento culminante en el cual terminamos de reconciliarnos con Dios. Y nos muestra cómo, de hecho, al entrar al templo, es que ese proceso termina, o digamos avanza a una instancia nueva, el proceso de arrepentimiento. Así que es curioso porque muchas veces pensamos que no somos dignos de entrar al templo y no queremos ir aun cuando estamos cumpliendo con los mandamientos básicos que se nos piden a través de la entrevista para la recomendación para el templo. Pero a nosotros no se nos pide que seamos perfectos para entrar al templo, sino que seamos dignos. Y eso implica pues guardar ciertos mandamientos, pero implica también aceptarnos como somos y entender que el Señor nos acepta de esa manera y que nos perfecciona al entrar en su santa casa. Te rogamos, Padre Santo, que tus siervos salgan de esta casa armados con tu poder y que tu nombre esté sobre ellos,
y los rodee tu gloria, y tus ángeles los guarden, y que de este sitio lleven nuevas sumamente grandes y gloriosas, en verdad, hasta los cabos de la tierra, a fin de que sepan que esta es tu obra, y que has extendido tu mano para cumplir lo que has hablado por boca de los profetas tocante a los últimos días. Te pedimos, Padre Santo, que establezcas al pueblo que adorará y honorablemente retendrá un nombre y una posición en esta tu casa por todas las generaciones y por la eternidad. Qué maravillosas promesas y qué maravillosa responsabilidad tenemos de adorarle y honorablemente retener un nombre y una posición en esa su casa. Y todo está ligado a la obediencia. Cuando entramos al templo hacemos convenios y el Señor espera que cumplamos esos convenios. Y al cumplir con esos convenios, sirviendo, manteniéndonos dignos, es como nosotros podemos mantener de manera honorable y retener un nombre y una posición en esa casa. Es decir, en el reino de Dios y poder entrar en el templo. Que ninguna arma forjada en contra de ellos prospere, que caiga en su propio foso aquel que lo cabe para ellos, que ninguna combinación inicua tenga el poder para levantarse y vencer a los de tu pueblo, sobre quienes se ponga tu nombre en esta casa. Y si se levanta contra este pueblo gente alguna, enciéndase tu enojo en contra de ellos. Y si hirieren a este pueblo, tú los herirás, pelearás por tu pueblo, como lo hiciste en el día de la batalla, para que sean librados de las manos de todos sus enemigos. Te rogamos, Padre Santo, que confundas, asombres, avergüences y llenes de confusión a todos los que han esparcido calumnias por el mundo en contra de tu siervo o siervos, si no se arrepienten cuando se les proclama el Evangelio sempiterno a sus oídos, y que todas sus obras sean desmenuzadas y arrolladas por el granizo, y por los juicios que mandarás sobre ellos en tu ira, para que se dé fin a las mentiras y calumnias en contra de tu pueblo. Yo no sé a ustedes, hermanos, pero yo debo reconocer que a mí, en muchas oportunidades de mi vida, me ha preocupado cuando leo sobre calumnias. Si bien yo conozco la verdad del Evangelio y sé que es falso, siempre me preocupa no por mí, sino que me preocupa por las personas tiernas y buenas del mundo que pueden ser confundidas por las mentiras y calumnias de otros. Sin embargo, al leer estas escrituras y esta promesa que hay en la oración dedicatoria del templo de Kirtland, uno puede fácilmente tener la tranquilidad y la esperanza de que el Señor va a sacar siempre adelante la verdad y que va a proteger a los fieles de las calumnias y que va a aclarar cada cosa en su momento. Así que, como dice también en las escrituras, quien quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es verdadera, ¿no? Entonces debemos seguir siempre sin miedo, sin temor, porque el Señor peleará nuestras batallas. Y si somos investidos en el santo templo y somos fieles, entonces Él estará allí para pelear por nosotros, para sacar a la luz la verdad y demostrar que sus siervos han sido justos y que se han esforzado por edificarle una casa en medio de las dificultades, con esfuerzo, con empeño, así como nosotros también nos esforzamos en medio de las dificultades modernas por cumplir con nuestros deberes y responsabilidades, por cumplir con un llamamiento, así como todos trabajamos para el sostén de nuestras familias y aportamos de nuestro tiempo para la edificación del reino de Dios. Nuestros misioneros van por todo el mundo, los hermanos y las hermanas, y servimos para poder sacar adelante la causa del Evangelio, para recoger al Israel disperso. Y el Señor sabe esas cosas, Él sabe los sacrificios suyos, hermano o hermana, Él sabe las cosas por las que ustedes pasan, y Él se siente agradecido por las cosas buenas que hacen para sacar a la luz este Evangelio. Así, hermanos, que no debemos de desfallecer ni temer, ni ante la calumnia ni ante la prueba, porque estas cosas antes bien, si somos fieles, nos fortalecen y nos preparan para recibir las grandes bendiciones que el Señor ha definido para nosotros. El versículo 35 dice: permite que la unción de tus ministros sea sellada sobre ellos con poder de lo alto.
Cúmplase en estos como se hizo en aquellos días, en el día de Pentecostés. Derrámese sobre tu pueblo el don de lenguas, sí, lenguas repartidas como de fuego, así como su interpretación. Y hablando en cuanto al contexto histórico también, mencionábamos hace un momento cómo, al igual que en el día de Pentecostés, hubo grandes señales durante la dedicación del templo de Kirtland. Hubo la visita de mensajeros angelicales, al menos en 5 sesiones dijeron haber visto al Salvador Jesucristo y a ángeles. Así que grandes bendiciones se vieron durante la dedicación del templo. Incluso también el don de lengua se vio entre los hermanos. Y grandes son las bendiciones que el Señor tiene para nosotros cuando estamos cerca al templo. Yo siempre considero que las cosas más bonitas del Evangelio siempre tienen que ver con el templo. Hermanos, todos los esfuerzos que nosotros hacemos, todos los esfuerzos que hemos hecho y todos los esfuerzos que hagamos en el futuro, siempre deben de conducirnos al templo. Versículo 38. Pon sobre tus siervos el testimonio del convenio, para que al salir a proclamar tu palabra sellen la ley y preparen el corazón de tus santos para todos aquellos juicios que estás a punto de mandar en tu ira sobre los habitantes de la tierra, a causa de sus transgresiones, a fin de que tu pueblo no desmaye en el día de la tribulación. El 43 dice: Oh Señor, no nos deleitamos en la destrucción de nuestros semejantes, preciosas son sus almas ante ti. Sabemos que por boca de tus profetas tú has decretado cosas terribles concernientes a los malvados en los últimos días, y que derramarás tus juicios sin medida. Al leer no nos deleitamos en la destrucción de nuestros semejantes, recordaba el capitán Moroni cuando estaba enfrentando a Seraenla, cuando se hizo el estandarte de la libertad, y que él le dice que no se deleitan en destruirlos. Sin embargo, el Señor ha dicho que los inicuos cavarán su propio pozo y caerán en él. Así que los juicios del Señor tienen que caer sobre quienes se rebelan en contra del Evangelio de Jesucristo, quienes se rebelan en contra de su iglesia y de sus ungidos, los siervos del Señor. El versículo 55 dice: Acuérdate de los reyes, los príncipes, los nobles y los grandes de la tierra, y de todo pueblo y de las iglesias, de todos los pobres, los necesitados y los afligidos de la tierra, para que se ablanden sus corazones cuando tus siervos salgan de tu casa, oh Jehová, para dar testimonio de tu nombre, para que sus prejuicios sean ante la verdad y tu pueblo halle gracia ante los ojos de todos. Cuando yo leí por primera vez estos versículos, la primera vez que los leí, yo recuerdo que mientras leía, pues uno va imaginando más o menos qué pudiera pasar más adelante cuando lee por primera vez. Y mientras yo leía, acuérdate de los pobres, los necesitados y los afligidos en la tierra, yo pensaba, bueno, en esos segunditos, pensaba, el Señor seguro va a hablar aquí sobre las necesidades temporales de ellos, ¿no? En cuanto a alimentación y estas cosas, pero me sorprendió porque el Señor dice que se acuerde de ellos para que se ablanden sus corazones cuando sus siervos salgan de su casa para enseñar. Lo más importante, hermanos, en nuestras vidas es el Evangelio de Jesucristo. Si nosotros nos esforzamos por vivir y guardar el Evangelio de Jesucristo, entonces las demás cosas nos serán añadidas. Y es una promesa que está allí. Para el Señor lo importante es que nosotros le obedezcamos. Lo demás para Él son simples aspectos, digamos, decorativos de la vida, que son importantes y que se necesitan, pero para Él no son difíciles de dárnoslos. Él desea bendecirnos. Él nos ha dicho que en la tierra hay abundancia y de sobra, y que Él se propone abastecernos. Pero no es la pobreza temporal la que a Él más le preocupa, sino la pobreza espiritual nuestra. Por consiguiente, Él desea un pueblo fiel y obediente,
y que abramos nuestros corazones para recibir los convenios que Él nos ha mandado hacer y que seamos obedientes a esos convenios que hemos hecho en su santa casa. Así, hermanos, que debemos siempre esforzarnos de esa manera. Versículo 61 dice: mas tú sabes que sientes un gran amor por todos los hijos de Jacob, que han estado esparcidos en las montañas largo tiempo, en un día nublado y oscuro. Te rogamos, por tanto, que tengas misericordia de los hijos de Jacob, para que desde esta misma hora comience Jerusalén a ser redimida, y empiece a quebrarse el yugo de servidumbre de sobre la casa de David. Y dice 67: permite que todo el resto esparcido de Israel, que ha sido hostilizado hasta los cabos de la tierra, llegue al conocimiento de la verdad, crea en el Mesías, sea redimido de la opresión y se regocije delante de ti. Bien, entonces el profeta en esa parte habla sobre el recogimiento de Israel y le pide al Señor que se cumplan las promesas que le fueron hechas a nuestro padre Abraham y que le fueron hechas al pueblo de Israel, que fue esparcido, pero con la promesa de que nuevamente volvería a ser untado. Oh Señor, acuérdate de tu siervo José, es mi hijo, y de todas sus aflicciones y persecuciones, que ha hecho convenio con Jehová, ha hecho voto contigo, oh fuerte Dios de Jacob, así como de los mandamientos que le has dado, y de que ha procurado sinceramente obedecer tu voluntad. Ten misericordia, oh Señor, de su esposa e hijos, para que sean exaltados en tu presencia y los resguarde tu mano protectora. Ten misericordia de todos sus parientes cercanos, para que sean destrozados y arrastrados sus prejuicios como ante un diluvio, a fin de que se conviertan y sean redimidos con Israel y sepan que tú eres Dios. Me llama la atención que el profeta sacara un tiempo para pedir por sí mismo y por su familia. Y yo meditaba en cuanto a esto, no que el profeta fuera egoísta y se estuviera enfocando en él, sino que en verdad él y su familia, sino que en verdad él había sufrido, su esposa, su familia, todos habían sufrido, y había dificultades sobre ellos, y él también sentía ese agotamiento, esa debilidad, esa necesidad de fortalecer su familia, y también de atraer a la conversión a sus parientes que aún no se habían convertido al Evangelio. Acuérdate, oh Señor, de los presidentes, sí, de todos los presidentes de tu iglesia, para que los exalte a ellos tu mano derecha, con todas sus familias y parientes cercanos, para que se perpetúen sus nombres en memoria sempiterna de generación en generación. Trae a tu memoria, oh Señor, a todos los de tu iglesia y a todas sus familias y parientes cercanos, con todos sus enfermos y afligidos, con todos los pobres y mansos de la tierra, a fin de que el reino que has establecido, no con mano, llegue a ser una gran montaña y llene toda la tierra. Para que tu iglesia salga del desierto, de las tinieblas, y resplandezca hermosa como la luna, esclarecida como el sol, e imponente como un ejército con sus pendones, y sea ataviada como una esposa, para aquel día en que quitarás el velo de los cielos, y harás que las montañas se derritan ante tu presencia, y sean alzados los valles, y allanados los lugares ásperos, a fin de que tu gloria llene la tierra. Qué maravilloso es ver cómo el profeta está pidiendo por cada miembro de la iglesia, por los líderes, y saber que el Señor aceptó esta oración, que aceptó su casa, y que aceptó que todas esas promesas estén sobre nosotros, hermanos y hermanas, en la medida en que seamos fieles y obedientes, diligentes en guardar nuestros convenios, en la medida en que nos esforcemos por hacer lo que el Señor nos ha mandado. Él cuidará de nosotros, de nuestro liderazgo, nuestras familias, nuestros amigos, las personas que sirven con nosotros en la iglesia, nuestros presidentes, nuestros obispos, nuestros líderes, el profeta, el quórum de los 12, y cada líder que sirva en esta iglesia.
el Señor se acordará de nosotros, de nuestras familias. Si tenemos familiares que no quieren aceptar el Evangelio, el Señor puede hacer que sean destrozados esos prejuicios y que sus corazones se ablanden, que podamos traerlos para que sirvan con nosotros. Termina entonces la sesión así, a partir del versículo 78. Escucha, escucha, escúchanos, oh Señor. Responde a estas peticiones y acepta para ti la dedicación de esta casa, obra de nuestras manos, que hemos edificado a tu nombre. Y también esta iglesia, para poner sobre ella tu nombre. Ayúdanos por el poder de tu Espíritu, para que podamos unir nuestras voces a las de los fulgurosos y resplandecientes serafines que rodean tu trono, con aclamaciones de alabanza, cantando hosana a Dios y al Cordero. Y permite que estos tus ungidos sean revestidos de salvación, y que tus santos prorrumpan en voces de gozo. Amén y amén. Qué maravilloso, hermanos, es poder estudiar la oración de la dedicación del templo de Quilda. Cuánta doctrina hay aquí registrada, y cuántas de las cosas que hemos leído responden a la pregunta inicial que nos planteamos: ¿de qué manera el Señor nos bendice? Hemos leído sobre cómo el Señor puede ayudarnos con nuestros parientes, sobre cómo el Señor nos puede proteger y pelear nuestras batallas, sobre cómo el Señor nos ayuda a cumplir con lo que nos ha mandado, y un sinfín de cosas. Todas están supeditadas a la obediencia a los convenios de la Santa Casa del Señor. Que nosotros podamos siempre gritar hosana, hosana, hosana a Dios y al Cordero. Que no solamente lo gritemos durante una asamblea solemne, cuando se llama un nuevo profeta o cuando se dedica un templo, sino cuando estemos por ahí en nuestros momentos de dificultad, que podamos levantar los ojos hacia el cielo, nuestros brazos, y decir hosana, hosana, hosana a Dios y al Cordero, que significa sálvanos. Que podamos pedir que nos salve de las dificultades, que nos salve de la maldad de esta generación, de nuestras propias debilidades, y que podamos siempre tener estas oraciones en nuestro corazón. Cada templo debidamente organizado, dedicado, tiene una oración dedicatoria. Hoy día en la aplicación de la iglesia, cuando entramos a la parte del templo, en la parte de abajo ustedes pueden encontrar un icono que no recuerdo en este momento, pero hay un icono que uno toca y allí está la oración dedicatoria. Yo he leído la oración dedicatoria de varios templos y siempre se menciona el esfuerzo de aquellos que han sido fieles en guardar los mandamientos, en pagar un diezmo íntegro para que se pueda edificar una casa del Señor, en servir. Una vez se hicieron estas sesiones de dedicatorias, fueron 2 las que se hicieron ese día, pasó una semana y entonces tuvo lugar los acontecimientos que están registrados en la sesión 110 de Doctrina y Convenios, que dice que la ocasión fue un servicio dominical. Como prefacio del registro de las manifestaciones, el profeta escribió lo siguiente: por la tarde ayudé a los otros presidentes a repartir la Santa Cena a la iglesia, recibiéndola de los 12 a quienes correspondía el privilegio de oficiar en la mesa sagrada ese día. Después de haber realizado ese servicio, me retiré al púlpito, estando los velos tendidos, y me arrodillé con Oliver Cowdery en solemne y silenciosa oración. Al levantarnos después de orar, se nos manifestó a los 2 la siguiente visión. Bien, entonces cuando ellos tienen la visión de la sesión 110. Y dice: el velo fue retirado de nuestras mentes, y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos, y vimos al Señor sobre el barandal del púlpito delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro puro del color del ámbar. Sus ojos eran como llama de fuego. El cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura. Su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová que decía: soy el primero
y el último. Soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre. He aquí vuestros pecados os son perdonados, os halláis limpios delante de mí. Por tanto, alzad la cabeza y regocijaos. Regocíjese el corazón de vuestros hermanos, así como el corazón de todo mi pueblo, que con su fuerza ha construido esta casa a mi nombre. Porque he aquí, he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí, y me levantaré a mi pueblo en misericordia en esta casa. Sí, apareceré a mis siervos y les hablaré con mi propia voz, si mi pueblo guarda mis mandamientos y no profana esta santa casa. El Señor entonces respondió: he aceptado esta casa, y promete que se aparecerá en el templo a sus siervos. El presidente Nelson ha dicho: todo aquel que busque al Salvador Jesucristo lo hallará en el templo. Tal vez, hermanos, no veamos al Salvador Jesucristo con nuestros ojos físicos, pero yo testifico solemnemente que el Salvador Jesucristo está en el templo, que se puede sentir su presencia cuando uno está allí, y que si uno se conserva digno, puede tener manifestaciones especiales, aún en la de ser fortalecido para poder enfrentar las dificultades, para tener las respuestas necesarias para enfrentar las pruebas de la vida. Sí, el corazón de millares y decenas de millares se regocijará en gran manera como consecuencia de las bendiciones que han de ser derramadas y la investidura con que mis siervos han sido investidos en esta casa. El versículo 10 dice: y la fama de esta casa se extenderá hasta los países extranjeros, y este es el principio de la bendición que se derramará sobre la cabeza de los de mi pueblo, así sea. Amén. Bien, y a partir entonces del 11 viene una parte muy interesante, porque es cuando se restauran las llaves del sacerdocio, ¿no?, de quienes habían poseído las llaves en las distintas dispensaciones. Entonces dicen: después de cerrarse esta visión, los cielos nuevamente nos fueron abiertos y se apareció Moisés entre nosotros y nos entregó las llaves del recogimiento de Israel de las 4 partes de la tierra y de la conducción de las 10 tribus desde el país del norte. Después de esto apareció Elías y entregó la dispensación del evangelio de Abraham, diciendo que en nosotros y en nuestra descendencia serían bendecidas todas las generaciones después de nosotros. Entonces el mismo Moisés se había presentado para entregarle a José Smith, Oliverio Cauder y las llaves, para que el Israel disperso fuese nuevamente congregado, recogido a través de la obra misional. Y también se apareció Elías entregando las llaves de la dispensación del evangelio de Abraham, diciendo que en ellos y en su descendencia serían bendecidas todas las generaciones después de ellos, es decir, con el evangelio, con el conocimiento de estas verdades. Concluida esta visión, se nos desplegó otra visión grande y gloriosa, porque Elías el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, se apareció ante nosotros y dijo: he aquí, ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación, y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca, sí, a las puertas. Entonces la restauración de estas llaves era una señal de que la segunda venida ya está cerca. Y entonces las llaves del recogimiento de Israel, las llaves del evangelio de la dispensación de Abraham y las llaves del poder de sellar de Elías. Y es por eso que entonces nosotros estamos llevando a cabo la obra del sellamiento de vivos y muertos en el templo, las ordenanzas vicarias y por vivos que realizamos en los santos templos, para que todos los hijos de Dios puedan estar preparados para recibirle en su segunda venida. Es por eso que nuestros misioneros
Están predicando el Evangelio en todo el mundo para recoger al Israel disperso, para que en esta generación todas las familias sean bendecidas con el Evangelio de Jesucristo y para que se cumplan las promesas que le fueron hechas a nuestro padre Abraham, de que todas las familias serían bendecidas. A él que se le prometió ser el padre de muchos, pues nosotros somos parte de esos muchos. Somos hijos de Abraham y tenemos sobre nosotros a través de Israel las bendiciones y las promesas que le fueron hechas a ellos. Queridos hermanos, ¿de qué manera influye el templo en mi vida? ¿De qué manera el templo influye en mi vida y en mi familia? Testifico solemnemente que el templo une las familias, que el templo nos prepara para comparecer a la presencia de nuestro Padre Celestial, que no se puede edificar sino conforme a la ley del reino celestial. De otra manera no la puedo recibir, dice el Señor. Y es a través de los convenios del templo en que vivos y muertos nos unimos como una gran familia, para que seamos arrebatados en la mañana de la primera resurrección, para que estemos preparados para verle tal como Él es, el Salvador Jesucristo, para adorarle, para que nos sumemos a los grandes concursos de ángeles y cantemos con coros celestes: Hosana, 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 a Dios y al Cordero. Amén y amén. Y de esta manera entonces demos el reconocimiento a nuestro Dios y el recibimiento a su segunda venida, tal como le estamos recibiendo ahora en nuestras vidas, tal como estamos haciendo convenios en la santa casa del Señor. Que podamos siempre esforzarnos, hermanos. Recuerden que las promesas hechas a los hijos de Dios se cumplen, que el lugar donde más se cumplen las promesas es en el templo, que si una persona se acerca al templo, entonces se acercará al Salvador Jesucristo. No importa que no seamos perfectos, pero podemos esforzarnos por ser dignos, por utilizar a nuestro favor la llave del sacerdocio, a fin de que podamos tener una recomendación para entrar en su santa casa. Que así como ese pueblo hizo grandes sacrificios para edificar una casa a nombre del Señor, hagamos sacrificios para edificar un hogar eterno, un hogar que funcione, que se lleve a cabo de acuerdo a las enseñanzas del Salvador Jesucristo, y que podamos vivir la clase de vidas que Él espera que nosotros vivamos, de ser la clase de personas que Él desea que seamos, hombres y mujeres que se esfuerzan por edificarse, porque no solamente el Señor estaba edificando una casa, ni estaba pidiendo que le edificaran una casa a su nombre, sino que los estaba edificando a ellos, y es así como nos edifica hoy día también a nosotros. Y a ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, por el tiempo. Por favor, estudien bien estas clases, estudien bien este conocimiento, y que puedan entonces ustedes también fortalecerse. Compartan por favor con sus amigos, sus hermanos, y por favor compartan también sus comentarios y sus sentimientos. Entonces nos vemos la próxima semana y les deseo un feliz domingo. Chao. Este material grabado tiene el propósito de complementar y no de reemplazar su estudio personal y familiar de Ven, Sígueme. En la tierra de abundancia se oye un dulce resonar. Una voz del cielo hablaba, su amor quiso revelar. No era rayo ni estruendo, mas su eco penetró. Y al oírla todo el pueblo con asombro se postró. He aquí a mi Hijo amado, en quien yo me complazco hoy. Escuchar su santa voz. Venid a Él, venid a Dios. Desde el cielo descendiendo con su manto de esplendor, Jesucristo el Redentor mostró huellas de su amor.